Muy buen día, amables televidentes. Muy buen día. Llegamos a viernes. Llegamos a viernes, el último día laboral de nosotros con ustedes. Pero les damos un respiro y el lunes nos los esperamos a las 7 de la mañana. Ya están sentenciados amigablemente. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Gregory. Y bueno, así es. Como yo siempre informo, llegamos al final de la semana laboral para algunos, porque hay otras que siguen, como decía Rodriguito, su agitado curso. Pero esencialmente nosotros estamos aquí de lunes a viernes, tratando siempre de satisfacer sus expectativas, que yo siempre entiendo que son muy demandantes y celosas, y nosotros tratamos de hacer el esfuerzo para satisfacerla plenamente. Bueno, este viernes culmina una semana de bastantes Uy, actividades, sí. tanto en el plano interno como en el plano internacional, expectativas que todavía se quedan abiertas, que uno está esperando desenlaces finales. Ese desenlace como que se prolonga y agita aún más lo que es el nerviosismo, la incertidumbre, sobre todo en el plano económico, pero vamos a ver, porque la vida continúa y en algún punto tenemos que llegar en el marco de todos estos conflictos y todas estas acciones de violencia que caracterizan al mundo de hoy. Pero mire, esta mañana temprano hubo un chubasco pasajero, no sé si usted lo notó, en el Sí. Distrito Nacional, En sobre el todo camino, en el en el, camino venía un poquito de exactamente, harina, como decimos en el campo, una harinita unas había. harinitas, Sí. sí. Tenía mucho que decir ese ¿De término, verdad? unas harinitas, sí. Pero lo que dice el Instituto Dominicano de Meteorología para las próximas 24 a 48 horas, bueno, ya no establecen 48 horas, sino 72 horas, es que tienen vigencia los boletines meteorológicos. Dice que este viernes, durante las horas matutinas, se estarán ocurriendo chubascos locales sobre algunos sectores de la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Samaná, Barahona, entre otras, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera. Para la tarde se generarán aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente en Monteplata, La Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Noel, entre otras provincias aledañas. Las temperaturas seguirán bastante calurosas en todo el país. Lo habitual que recomienda el Indomet es vestir ropa ligera, tomar mucho líquido, no exponerse por mucho tiempo al sol y permanecer fundamentalmente en lugares frescos. Es decir, que este fin de semana, si usted tiene la oportunidad de irse a una montaña, a un río, a una playa, parece que las condiciones del tiempo así se lo van a permitir, porque eso es para el viernes, pero para mañana sábado dice que seguiremos bajo la incidencia de una vaguada e incrementará ligeramente la humedad. Por consiguiente, en horas de la tarde se producirán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre Monte Plata, Monseñor Noel, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Pedernales, Santiago y Santiago Rodríguez, mientras que para Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, entre otras localidades cercanas, se esperan algunos chubascos locales con tronadas aisladas. Las temperaturas van a seguir igualmente calurosas y para el domingo finalmente las condiciones similares al día anterior, es decir, al sábado, donde tendremos chubascos matutinos en provincias como la Altagracia, Atomayor, Santo Domingo, Monte Plata, entre otras cercanas. Durante la tarde volverán a generarse aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades del noreste, la cordillera central y la zona fronteriza. Ese es el reporte meteorológico para este fin de semana. Yo no veo grandes afectaciones en términos de que estas lluvias podrían de alguna manera afectar lo que es la agenda de familiar o individual que usted pueda tener durante el curso de semana. Solo contadas localidades van a estar registrando chubasco y ya en los tres casos, tanto este viernes, el sábado y el domingo, después del mediodía, en algunas provincias sí van a sentirse aguaceros a fuertes, a moderados, es decir que ahí no son provincias básicamente costeras, es decir, playeras, son provincias como del centro, hay algunas sí en la costa sur,
pero fundamentalmente gran parte del país parece que van a prevalecer condiciones atmosféricas agradables, amistosas, amigables, es decir, que usted puede de alguna manera proyectar o agendar algún tipo de actividad. Mira, cuando uno puede tener la sensibilidad de apreciar lo que es la creación del universo, evidentemente, para una parte importante de la población aceptamos que hay un ser divino, Dios, que lo formó, lo forjó. Y uno entonces mira la perfección y la delicadeza del entorno natural que uno está rodeado, a pesar de que, por ejemplo, los que vivimos en ciudades, pues miramos cemento, concreto, varillas por todos lados, pero bien, lo digo en referencia a que esta semana, cada día que yo vine al programa, me acompañó saliendo de mi casa, y recuerdo que lo dije, me parece, el martes, tuve que salir con un paraguas hasta el vehículo para cubrirme y no venir empapado ante ustedes y digan, pero este señor se baña en el canal, es. Bueno, pues cada día de esta semana me acompañó aquí al llegar al canal una llovizna, siempre estuvo lloviznando, hoy no fue la excepción. Todos los días tuve que utilizar el limpiavidrios del vehículo para llegar acá al canal. No estoy hablando de aguaceros, pero sí de lloviznas que diariamente a la hora de ingreso mío al canal estuvo acompañándome. Son cosas de la naturaleza. Usted dirá, pero que bueno, podría ser algo muy elemental, muy sencillo, pero es un toque delicado del comportamiento del universo. Todos los días en la mañana, una pequeña llovizna a la misma hora, Me llamó la atención. No sé si estoy muy filosófico hoy, pero en línea, muy etéreo. En línea de lo que usted esté exponiendo, se podría considerar eso una especie de bendición. Exactamente, Sí, una especie de bendición temprana, claro. Que lo ha favorecido a usted y también a todo el entorno, porque cuando llueve fundamentalmente aquí en el casco, ¿cómo que es? El casco urbano. El casco urbano. Del Distrito Nacional, básicamente todos los que residimos ahí recibimos esa llovizna. Pero nada, esencialmente... Quise mencionar esa peculiaridad de la naturaleza, sencilla, pero le presté atención. Lo lamentable es que esa llovizna temprano no incida en la temperatura. Eso sí. Es decir, el calor se mantiene. Eso sí. Pero mire, Gregory, hoy... ¿Donde hay temperatura alta en algún otro lado, quizás? No. Informativo. Bueno, temperatura aquí siempre la tenemos bien alta en términos informativos. Pero hay que resaltar que hoy en la mañana se pone fin a la huelga que por 24 horas convocaron los jueces o gran parte de los jueces del territorio nacional. Eso afectó fundamentalmente los roles de audiencia en varias regiones del país, incluyendo el Distrito Nacional. En otros lugares se reportan que hubo audiencia, incluso aquí en Santo Domingo Este, se está hablando de 2 cortes de apelación que mantuvieron normalmente sus actividades, es decir, su conocimiento de las audiencias que tenían pautadas para ayer. Pero hay que hablar de que gran parte del país fue afectado por esta paralización de los jueces. Son 4 asociaciones de jueces que lideraron este movimiento y que básicamente están demandando aumento salarial, porque el Consejo del Poder Judicial, en víspera de la convocatoria, es decir, de la puesta en vigencia de esta protesta, tomó algunas decisiones que básicamente, lo dice el mismo comunicado del Poder Judicial, lo que marca una hoja de ruta para ir satisfaciendo lo que el Consejo estima que son medidas prudentes que deben tomarse para garantizar la buena administración de justicia en la República Dominicana. Pero estas asociaciones de jueces que protagonizaron esta protesta entendieron que ese comunicado, esa respuesta del Consejo del Poder Judicial no satisface esencialmente sus demandas y decidieron de todas maneras mantener el paro. No es un paro de jueces que se tiene vigencia por primera vez en la República Dominicana. En otras ocasiones ha habido igualmente paralizaciones en los tribunales de la República, porque también recuerden que los fiscales en algún momento también protagonizaron huelgas en todo el aparato judicial. Ahora, Gregory, ¿qué es lo que llama la atención en este caso? En este caso
se dice que ya se cumplió una primera fase. No se puede hablar de una paralización de la Administración de Justicia en un 100%, porque como dije, en algunos tribunales, en algunos juzgados de paz, algunas cortes mantuvieron su agenda, pero en sentido general se puede hablar de que hubo una afectación que podría estimarse entre un 70 y un 80% de la impartición de justicia en el país. Entonces, ¿qué es lo que queda latente? Lo que queda latente es de que las demandas de los jueces siguen ahí, siguen sobre el tapete y habrá que ver qué decisión se toma. Dice el Consejo del Poder Judicial que en los últimos 6 meses ha estado teniendo reuniones con el Ministerio de Hacienda y Economía, básicamente tratando de agenciarse los recursos para responder precisamente a esa hoja de ruta que el Poder Judicial ha definido y que incluye también mejorías salariales, no de forma directa, sino a través de incentivos a los jueces, reparación de infraestructura de edificios para acondicionarlo de una manera adecuada para que los jueces, secretarias y fiscales puedan desarrollar cómodamente sus funciones. Pero aquí hay una parte que nosotros la conversábamos el jueves pasado, por ejemplo, y es que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, ha dicho que ha aconsejado o que aconsejará al presidente de la República no inmiscuirse en este conflicto del Poder Judicial. Y uno dice, bueno, el consejo parece bueno porque un poder del Estado no puede intervenir en otro poder del Estado. Pero ¿qué sucede aquí? Lo que sucede aquí es que las demandas de los jueces son esencialmente de naturaleza económica. Y si no hay una decisión del Ejecutivo en relación a esas demandas, entonces posiblemente esa conquista que buscan los jueces no será posible si el presidente de la República se mantiene al margen. Pero es que es muy fácil para el Poder Ejecutivo no intervenir. No tiene que intervenir, claro que no. La recomendación... Pero tiene que tomar medidas. Sí, exacto, la recomendación del magistrado Subero, ¿correcto? ¿Fue Subero que sí, sí, él lo dijo públicamente. Es pertinentísima, oportuna, sensata, correcta, por supuesto, claro que sí. No tiene que intervenir, don Jorge, no tiene que intervenir, ni va a intervenir, ¿y para qué intervenir? Ahora, el Departamento de Finanzas del Estado, del gobierno, que pertenece al Poder Ejecutivo, sí tiene que hacer lo que le corresponde, tan sencillo como eso, y ya. Bueno, ¿cómo es que se llama el abogado que entrevistamos el miércoles? John Garrido. John Garrido. Mi amigo John Garrido, sí. Pero él decía que el presupuesto que se establece por ley para el Poder Judicial, yo tenía la información que era un 2%, él dice que es un poco más, que un 2.5% del presupuesto. Eso nunca se cumple cuando se configura el presupuesto general de la nación. Ahora, déjeme llamar la atención sobre algo que he insistido, y usted también conoce esa situación. Aquí normalmente los dos únicos sectores profesionales laborales que tienen vínculos directos con la administración pública, que son los médicos y los profesores, siempre que convocan a huelgas en demanda salarial, ellos le ponen siempre unos apellidos a las demandas, la agregan, la aumentan en términos de artículos, de reivindicaciones, pero fundamentalmente son en demanda de aumento salarial. Siempre al sector médico o al sector de profesoral, esas demandas se atienden. Es decir, no importa que la hagan a principios del año, a mediados del año, a finales del año. Siempre esas demandas se atienden y la historia está ahí. Regularmente, cuando esas protestas ya llegan a un punto donde el gobierno entiende que está teniendo un costo político, llama a los médicos, llama a los profesores, se sientan a discutir, hablan, y entonces si no hay posibilidad en ese mismo año de cumplir esas demandas, lo que se le promete de manera solemne es que en el próximo presupuesto general de la nación se va a incluir esas demandas de aumento salarial. Entonces, esos dos sectores profesionales son los únicos exitosos
aquí en el país cuando convocan a huelgas. Si usted demanda huelga ahora en este sector de los médicos, digo Jueces, de la los jueces, judicatura. los agrónomos, ahí tenemos el caso de los agrónomos. Sí, ¿Qué tiempo tienen los triste, agrónomos demandando aumento? triste y con promesas concretas, Exactamente. los ¿Se ha cumplido agrónomos. hasta ahora? En el caso del Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con la judicatura, recursos que van destinados también, como es este reclamo de los jueces, a sus condiciones directas económicas, viene de lejos. Por alguna razón, los poderes ejecutivos de República Dominicana siempre han mantenido languidecido el presupuesto hacia la justicia. Siempre ha sido así, por alguna razón siempre ha sido así. Ahora no es la excepción. Podría la presente administración arguir, decir, indicar que hay muchos recursos que han sido destinados para ejecuciones, por ejemplo, de infraestructura, la ciudad judicial de Santo Domingo Este. Muy bien, es correcto, eso está bien, eso es plausible, qué bueno. Sin embargo, la cantidad de recursos para nada es ni se está acercando a lo necesario para una judicatura tener unos ingresos, sobre todo en los sueldos y en las condiciones de trabajo del personal y jueces, acorde a la función que desempeñan estos servidores judiciales en el país. Es lamentable porque hay un refrán que dice que quien paga manda. Entonces, mencioné el otro día que el Poder Ejecutivo, la administración, es posible que en determinado momento surja con buenas noticias y wow, qué bueno. Y si tú me regalas un vaso de agua, yo terminando de hacer ejercicio, voy a estar contento contigo, te lo voy a agradecer, porque vas a saciar mi sed en un momento en que necesito más hidratación que nunca. Entonces, eso puede pasar, que vengan recursos y haya agradecimiento. No debe ser así, la institucionalidad económica debe prevalecer y si no se consigue el total de los recursos, deben sí mejorarse las asignaciones presupuestarias que este sector necesita. Siempre ha sido así, ahora no es la excepción, ha habido muchos recursos, pero no los necesarios ni los suficientes, reitero, para un poder judicial que tiene avidez. Hay 500 y tantos jueces que han renunciado, lo dijo inclusive en el comentario que nos hacía John Garrido, y no han sido repuestos por incapacidad económica. Aquí contamos con 6 jueces por cada 100,000 habitantes. La media en la región es 20 jueces. Aquí apenas tenemos 6. Eso no debe ser. No debe ser la carga laboral, el compromiso. Llena de presos preventivos. Aquí tenemos más de 15,000 presos preventivos de una población que no llega a 30,000, que es mucha por demás. Quizá, ojalá fueran 2,000 o 100 presos nada más. Pero aquí esa carga que tienen los jueces es excesivamente alta y una carga alta para un juez que te debe tener sobriedad, tranquilidad para impartir justicia, si lo cargamos, imagínese usted a quien fuerzan para hacer su función en lo que sea y no le dan espacio para tener sosiego, el resultado hay que mirarlo con lupa porque quizás no sea el resultado idóneo. Es sencillo, el tema es inicialmente recursos suficientes para la judicatura, recursos que desde la administración del Estado no llegan a la judicatura. La situación está muy clara, muy clara. Mire, Gregory, ayer cuando se iniciaba el paro, en cada demarcación judicial, en cada departamento judicial de la República Dominicana, hubo un juez que leyó una proclama. Y esa proclama sintetiza básicamente lo que usted está señalando. Las necesidades que ellos tienen de contar con mayores recursos, dicen que no solamente en términos de mejoría salarial, pero también en términos de mejorar toda la infraestructura, es decir, todo el acondicionamiento que tienen
para impartir justicia en condiciones realmente que ellos se sientan cómodos, se sientan bien. Pero vamos a ver precisamente porque justamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, creo que producción tiene por ahí lo que dijo el juez que fue responsabilizado de leer esa proclama aquí en el Distrito Nacional. Y entonces vamos a ver para que ustedes puedan refrescar realmente qué es lo que están demandando los jueces. Adelante, producción. La justicia no puede sostenerse únicamente sobre la vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial, tomando en cuenta la dignidad de quienes hacen que el servicio judicial sea una realidad. La realidad actual que nos golpea está bordeada de múltiples males: falta de personal, falta de jueces, baja remuneración salarial, carga de trabajo excesiva, renuncias masivas del personal administrativo, deterioro y abandono de la infraestructura de muchos de los tribunales del país, falta de seguridad en los palacios de justicia y para los jueces y juezas. De esta forma se configura una larga lista de carencias que debemos sortear cada día en el ejercicio de nuestras funciones y que se entrelazan entre sí, provocando otras situaciones cada vez más graves y alarmantes. Precisamente por la falta de un servidor judicial, termina asumiendo el trabajo de 2, 3 y 4 servidores. De igual forma, la falta de jueces ha provocado que uno solo asume el trabajo que deberían asumir 2, 3 o 4 jueces. Se agrega a esto los bajos salarios que se perciben, no acordes con el aumento del costo de la vida, ni con la carga de trabajo que se lleva a cabo. Bueno, lo previo que nosotros conversamos está condensado magistralmente en las palabras de ese magistrado. ¿Por qué ocurre esto en República Dominicana? Los legisladores, que es el tercer poder del Estado, son 3. Poder ejecutivo, poder judicial, que es el que estamos tratando ahora, y el poder legislativo. No he escuchado nunca una queja ni del presidente del Senado, ni del presidente de la Cámara de Diputados, ni de ningún vocero de los partidos políticos en cuanto a restricciones o limitaciones económicas. Entonces, ¿por qué la justicia? ¿Por qué la justicia? No debe ser, señor Estado, no debe ser, no debe ser. Bueno, esa situación está planteada ahí. Lo que ahora se espera es que tanto jueces como esos integrantes del Poder Judicial se sienten en la mesa de negociaciones, ver qué vía de acceso se puede tener al Poder Ejecutivo, porque, repito, sin una decisión del Poder Ejecutivo, este conflicto no tendría solución. Con la atención que el presidente responde, clamores, reclamos, peticiones, requerimientos de sectores de la sociedad, pienso que antes que llegue el día lunes, si no el mismo presidente de la República, algún representante autorizado del Estado, el ministro de Hacienda, el director de presupuesto, el administrativo, el señor Paliza o el señor Bautista, pues harán fijarán presencia y posición frente a esta situación que está sucediendo. Tengo mucha confianza en que antes del lunes habrá una posición concreta del gobierno respecto a esto, considerando y tomando como referencia el sentir, la reacción, la atención que el presidente sobre todo le presta a situaciones de necesidades de algunos sectores, tomando mire, eso en consideración. Pero mire, hay que recordar también que el gobierno tiene una situación difícil desde el punto de vista financiero y presupuestal, porque de lo que estamos hablando es de que ya van cerca de 17,000 millones de pesos lo que se ha tenido que destinar para subsidiar los combustibles, los precios internos de los combustibles. Esto prácticamente duplica lo que el gobierno, bueno,
prácticamente duplica, no, duplica lo que el gobierno había consignado en el presupuesto general de la nación para subsidiar los combustibles, que fueron alrededor de 8 o 10 mil millones de pesos, básicamente 8 mil millones de pesos. Pero el hecho de que ya esto sobrepase los 16 mil millones obligaría al gobierno, en caso de que este conflicto del Medio Oriente no tenga una solución en un tiempo relativamente prudente. Estoy hablando de que hay algunos economistas que sostienen que si al mes de junio o julio el gobierno, no hay una solución a este problema en el Medio Oriente y ese conflicto sigue incidiendo para provocar alzas en los precios del petróleo, el gobierno tendrá que someter al Congreso Nacional una reformulación presupuestaria para garantizarse alrededor de 62 mil millones de pesos que necesitaría para mantener el actual esquema de los combustibles. ¿Qué es el actual esquema de los combustibles? No es que no se produzcan alzas en los precios de los combustibles, sino que esas alzas puedan ser amortiguadas con el subsidio que concede el gobierno, como ha estado sucediendo hasta ahora. Se disponen alzas en los precios de los combustibles, pero el gobierno dispone 1.400, 1.700 millones para subsidiar y evitar que esas alzas sean mayores, porque eso genera presiones inflacionarias aquí en el mercado local. Entonces, si estamos hablando de que este conflicto no tendría solución en el corto tiempo y que se prolonga, lo que dicen algunos economistas es que a más tardar en junio o julio, el gobierno tendrá que estar sometiendo una reformulación presupuestaria al Congreso Nacional para agenciarse los recursos, recortando otras fuentes que ya el gobierno ha anunciado, para entonces aumentar lo que es la partida para el subsidio a los combustibles. Evidentemente, tendrá que ser así. Esa es una situación que se plantea para el gobierno, que es difícil desde el punto de vista económico y presupuestal. Mira, las recaudaciones han venido en las principales oficinas recaudadoras del Estado de una manera interesante, positiva. Sin embargo, se lo va a absorber todo, empezando por ahí esta situación del incremento en el precio del petróleo. Por eso, durante tantos años, nosotros escuchamos, el televidente escucha, uno mismo como opinador, siempre se menciona el tema del precio del petróleo. Siempre el precio del petróleo es tema obligado en cualquier semana. Aún esté normal la situación, pero del petróleo depende mucho cada precio de los artículos que uno utiliza. Cada precio depende muchas veces del precio del petróleo. El plátano, que no tiene que ver nada con Medio Oriente y un pozo petrolero, el precio está influido directamente por el precio del petróleo. Porque impacta el transporte. Por supuesto. Y los fertilizantes también. Pero la reformulación presupuestal, Manuel, es precisamente a mitad de año que se produce normalmente. Sí, pero tendría que adelantarse. Ya. Tendría que adelantarse por razones de fuerza. Entonces, por eso estoy diciendo que para el gobierno le va a resultar difícil agenciarse recursos adicionales para atender las demandas económicas del sector de la judicatura, pero hablar, conversar, dialogar o establecer el compromiso de que cuando las condiciones así lo permitan, el gobierno estaría en disposición de satisfacer esas demandas, porque eso, vuelvo y te repito, lo que se ha hecho con los médicos y con los profesores. Entonces, ¿por qué discriminar otros sectores que igualmente tienen necesidad y reclaman que igualmente se atienda a sus demandas en términos de mejorías laborales? Así es. Es decir, se actúa en beneficio de un sector, pero se discrimina a otro. El subsidio que el gobierno da, que ya tú has dado, mostrado el monto que llevamos este año, si no existiese ese subsidio, el precio del galón de los combustibles estaría 50, 60, hasta 70 pesos más de lo que hoy se paga por cada galón de gasolina o de gas. Es una carga fuerte del gobierno. Sobre todo generaría una presión inflacionaria inmanejable. Claro, porque al momento que yo, que tengo un colmado, tenga que pagar 80 pesos adicionales por un galón de gasolina,
un galón de gasoil, la camioneta que tengo para el negocio, para el uso del personal, todas las empresas, el costo del transporte por el precio del combustible sube, si se incrementa, sube bastante, ahí viene la inflación. Así que eso es importante, que el gobierno haya destinado fondos, muchos fondos, al subsidio de los combustibles, y aún así ha habido 40 y tantos pesos por encima de lo que se venía pagando durante 2 años, 3 años, y aún así, con el precio por encima de $100, miren lo que está ocurriendo en República Dominicana. Manuel, debemos hacer una brevísima pausa. Recuerden, hoy viernes el programa es muy florido, muy florido. Más tarde viene la doctora Fontaneto, luego viene la sección de cine. Así que tenemos muchos temas por delante, pero ahora toca pausa. Venimos en breve.